Soy una mapuche y tehuelche que me llamo Aimé Painé. ¿Qué quiere decir ese nombre? Aimé es nombre tehuelche y no tiene traducción. Painé es color celeste y mapuche. Hermoso. Bueno, ¿qué hace usted, Aimé? Canto. Canto el canto de mi pueblo. Pewen mapu somoyem, kayayayay, 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 alyagenyemay, getren tuyau peyum, pewen mapu somoyem, tañi pewen mapu mai, keukeyem, keukeyey, keukeyem, keukeyem. Usted sabe que hay gente que se pregunta si vale la pena cantar cosas que pertenecen al pasado en una época como esta, en una época que se va a otros planetas, en una época en donde hay un desarrollo electrónico. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Vale la pena? Sí, yo también me hice la misma pregunta, si valía la pena, y me contesté que sí. ¿Por qué contesto que sí? ¿Qué piensa? Vale la pena porque es parte de mi vida, es parte de mi alma. El canto para mí siempre fue la libertad, desde pequeña, pero aún más la libertad cuando encontré el canto de mi pueblo, simplemente por identidad, porque cada uno, hay distintas colectividades en mi país, y bueno, cada uno canta lo suyo, cada uno tiene lo suyo, nosotros también tenemos lo nuestro. ¿Y eso permanece vivo? Sí, yo trato de que permanezca. Digo, entre ustedes, permanece vivo. Sí, sí, en cierto modo sí, entre las abuelas. ¿Y usted cree que corre el riesgo de perderse? Sí, por eso mi preocupación. O sea que lo que usted hace es intentar que no se pierda. Exacto, por lo menos eso es lo preciso. Intento. Y le enseño a los niños a cantar lo nuestro. Cuesta bastante. Porque están influidos por otras culturas. Sí, por supuesto. Además es una cultura, la nuestra, la que no se la dejó crecer, no se dio la oportunidad de crecer. Y predomina en tal caso en el sur el canto del norte, curiosamente. Qué curioso. ¿Y los chicos cuando la oyen a usted se entusiasman, les gusta? Al principio se ríen. ¿Ah, sí? Sí. Entonces yo pregunto por qué se ríen. Entonces le pregunto si también se reirían de mamá cuando teje, o de papá cuando trabaja, o cuando esquila. Bueno, Aimé, muéstreme un poquito, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es? ¿Cómo se lo... ¿Cómo se coloca? ¿Cómo Sí. se coloca y cómo le queda, además? Muy sencillo. Qué hermoso, qué lindo le queda. ¿Y eso se usaba para algo en especial? ¿Era un adorno especial o cotidiano? No, si lo usaba la machi, que era la curandera, la médica de la tribu, ella sí, permanentemente. Después, en ocasiones muy especiales, las rogativas o algún tipo de ceremonia particular, familiar. Y en cuanto a instrumentos musicales, de percusión u otros, ese aparatito chiquito que tiene allí, encima del... Sí. A ver, ¿por qué no nos explica un poco qué es? Este ya viene con el antiguo español, con el blanco, o con el huinca, como dice la gente nuestra. Pero fue incorporado. Por supuesto, el mapuche permanentemente incorporó cosas. Y una de las cosas hermosas es que le llamamos torompe. Y es para enamorar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero cómo suena eso?
Este se llama guarda. Ajá. Es el que usaba antiguamente la machi. O sea que es un instrumento original. Sí, 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 este sí. ¿Y qué tiene dentro? Son Las semillitas, las semillas, sí. Es la calabaza ¿Cómo y... suena? A ver. ¿Se usaba así, agitando los Sí, sí, manos? sí, sí. Lo usaba para ahuyentar los males, tanto del cuerpo y como los espíritus, la machi, la que curaba el alma y el cuerpo. ¿Y el otro instrumento que tiene en la mano? Y este se llama pifilca. Este se usa en nuestros días todavía en las rogativas, y por lo general los hombres. Es un complemento del cultrún y la chutruca. ¿Un complemento en qué sentido? ¿Que se usa al mismo tiempo? Claro, marca siempre ritmos. ¿Cómo era que sonaba, que no lo oí muy bien? Siempre tiene un ritmo así, Sí. monocorde, digamos. Exacto, porque después hay otras más agudas y hace una disonancia hermosa. Y mientras van danzando. Es hermoso, realmente. Bueno, Aimé, por último, cuando usted canta, ¿se acompaña de los instrumentos? No. Si es el canto, como el tipo de canto que yo hago es taíl de origen sagrado, bueno, musicalmente hablando es a capella. Y cuando es danza, sí, vamos haciendo ritmo. ¿Y cuando se danza hay canción también? Sí, 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 sí. Cuando es danza, se acompaña con el cultrún, el instrumento de percusión. Y en las rogativas va, en vez de la guada, los cascahuillas. A ver, cuénteme eso. ¿Y esto de qué origen es? Y por supuesto europeo, sí. Y bueno, es parte de este... Es el ritmo que escuchamos todos los veranos ahí en nuestras rogativas. ¿Y en percusión? En percusión, bueno, ese es el instrumento padre, diríamos, que es este. La maderita es de pehuen, nuestro pino. La membrana es de potro. A ver, muéstremela a mí, la membrana, como es, para este lado. Ah, veo que tiene algo escrito. Estas son las travesuras que yo hago porque hay una abuela que me enseñó un tallil y es muy simple y yo siempre me lo olvido. Ah. Y entonces no lo tengo en cuenta. Y lo puse acá y a veces estoy cantando, haciendo la otra danza y cuando veo que no lo he hecho este canto, entonces lo repito. ¿Y cómo suena? ¿Y cómo...? A ver, muéstrame. ¿Qué se acompaña con el canto? Claro, por ejemplo, cuando hablo que es lo que tengo aquí escrito, está escrito simplemente para tener la abuela presente. Es un mutrum tayil, que es ¿Y cómo suena? cuando invita, llama. Entonces se supone que toca el tamborero, que es el hombre, cuando hace esta danza del este, más o menos así, porque lo pone sobre la tierra y con dos palitos. Entonces el tamborero, y entonces las mujeres cantamos pue, 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 ah, pue, 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 ah, pue, 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 pue. Pue, 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 ah, pue, 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 pue. Aime, ¿qué son esas señoras que están en esa foto? Son mis abuelas preferidas. ¿Qué edad Ellas son tienen? las que rezan por mí, las que me enseñan a cantar. ¿Qué edad tienen? Hay una que tiene ya 106 años. Ah, ¿y se conservan lúcidas? Por supuesto, sí. Y rezan muy lindo. Por supuesto, en nuestro idioma. ¿Y esos... qué son? ¿Es el pehuen? ¿Son gajos de pehuen? Gajos de pehuen, sí. Que me regaló con mucho cariño don Horacio Antimán, allá por el Neuquén, la zona pehuenche. Sigue siendo realmente un árbol importante para usted. Es, ¿no? Perdón, un pino. Un pino importante, sí. Aún hoy. Sí, 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 sí. Además, nos da el alimento. De pronto nuestras Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Keukeyem, 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 keukeyey.
aliagenye mai ngetren tu yau peyun ngangi pewen mapu somoye kaya ya ya 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 aliagenye mai getren tu yau peyun pewen mapu somoye Tanyi pewen mapu mai keukeyem keukeyem. Hermoso. Bueno, ¿qué hace usted, Aimé? Canto. Canto el canto de mi pueblo. Mapu somoyem, tanyi pewen mapu mai keukeyem keukeyem.